8 minutos. Es el 28 de diciembre. 28 de diciembre. Hoy día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Pero eso ya ni se menciona. Hay que Hacen tener unas cuidado bromas con una feas. mentira fuerte. Sí, hay que tener suelten, cuidado con alguna... Que Hacíamos- digan como que Putin dejó el poder y cosas así, con esas Sí. mentiras muy grandes. Se unificó Porque Israel dejó de atacar a Gaza, se unificaron. Sí. Ay, Y a más. papás. La noticia internacional más importante se me olvidó. Los Ok. haitianos Me se seleccionan olvidó. su presidente Porque Leonel retiró la democráticamente. candidatura. ¿Quién? Pero ¿Quién? bueno, hay muchas, Jack muchas Delors. cosas, ¿no? Pero bien, La muerte de Jack con Delors. nosotros está la doctora Perla Navarro. Llegó el chocolate. Es un tema que divide. Distrae. Psicoterapeuta, especialista en crisis y traumas, pérdida de distinta índole, como fallecimientos, rupturas interpersonales, migración, o sea, los desplazamientos, experiencias de abuso y maltrato, emergencias ante desastres y catástrofes, o sea, ese tipo de pérdidas. Es también docente universitaria, ya fuera al aire hablábamos de esto. Doctora Navarro, buenos días, bienvenida. Y feliz Muchas Navidad. gracias, feliz Navidad. Qué bueno tenerla por acá. Mire, Navidad 28. Hablemos de esa penita que da en Navidad a mucha gente que dejan de celebrar. Pero además tenían en cuenta al convocarle lo relativo a las personas que han sufrido estos desastres de inundaciones, los referentes a San Cristóbal. Aquí uno se olvida rápidamente de hechos importantes, una noticia tumba otra. El puente de los 24, los Así 27. es. Los huérfanos de las muertes y todas estas cosas uno las olvida muy, muy rápido. ¿Qué pasa con esa gente? Ese luto, si lo superaron, cómo se vive, esa primera Navidad sin esos seres queridos que murieron en esos lugares trágicos. Claro. Hablemos de esto, de cómo manejar esto. Claro, esta probablemente está siendo una Navidad sumamente difícil y dolorosa para muchas personas de nuestro país. Y es una conversación muy importante que tenemos que tener para crear conciencia, porque, como bien usted decía, un acontecimiento le sigue al otro y vamos como pasando página muy rápido cuando no hemos sido tocados directamente por la catástrofe. Pero para la persona que ha perdido lo más importante en su vida, un ser querido, cuando ha perdido también su seguridad, su espacio seguro, la página no pasa tan rápido y se quedan suspendidas, sumergidas en ese dolor naturalmente, y probablemente en un momento en el que mucha gente a su alrededor está en celebración, en aguinaldo, en comida, en fiesta, ellos se encuentran en mucha soledad porque todo el que está disfrutando se desconecta entonces de lo que es la realidad para ellos y para ellas. Entonces, que tengamos conversaciones como esta es muy importante para que podamos ser solidarios, no solamente en el momento en el que ocurre el evento, sino también en otros momentos en que las personas pudieran necesitar de nosotros, como este. Y no asociamos la Navidad usualmente a tristeza, sino a alegría, pero la Navidad mía no es la Navidad de todo el mundo. Y tenemos que tener eso claro. Esas personas que están pasando una primera Navidad sin su ser querido, van a experimentar muchas emociones encontradas, entre ellas la tristeza, la rabia, la decepción, y también para algunas personas eso como que entra en conflicto con que tal vez por momentos sí sienten la energía, la alegría, pero eso entra como en conflicto con su duelo que todavía se está trabajando, que todavía se está procesando. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo esta gente puede manejar eso y mucha gente que no tiene auxilio, no tiene acompañamiento? ¿Qué puede pasar con estas personas?
Es muy importante que la persona pueda recibir algún tipo de apoyo. Lo ideal cuando se viven situaciones como esas que estamos recordando ahora, ¿no? Las muertes por las inundaciones, la explosión que sucede en San Cristóbal, son situaciones traumáticas. Cuando nosotros vivimos algo como eso, muchas veces vamos a necesitar un apoyo profesional, pero el apoyo familiar, el apoyo de la comunidad también tiene muchísima importancia, tiene mucho valor y puede ser de ayuda para estas personas. Entonces, el poder recibir ese acompañamiento respetuoso de su duelo, tener una persona ahí con quien pueda conversar sobre sus recuerdos, si eso es lo que quiere hacer, recordar a su ser querido, o una persona que le acompañe en silencio, que esté dispuesta a quedarse en su casa en silencio compartiendo un chocolatico, compartiendo ahí en tranquilidad y respetando ese proceso de duelo, puede ser un bálsamo para ese dolor, en lugar de lo que tal vez a veces nos sale natural, pero que no ayuda tanto, que es querer como empujar demasiado a la persona a que salga de la tristeza. No, pero ven, disfruta, ven, vamos para allí. Tal vez la persona en este momento no es lo que necesita ese acompañamiento tranquilo. Y tal vez después, a los pocos días, nos dice, ¿sabes qué? Sí, vamos donde fulano. Porque le permitimos ese espacio de no tengo ánimo para ir a esa fiesta, para estar disfrutando. Y tratar de ponernos en sus zapatos, aunque a veces sea difícil uno comprender desde afuera como la dimensión del dolor del otro, tratar uno de imaginarse cómo es estar en esos zapatos y cómo uno le gustaría que el otro entendiera o tratara de entender, en lugar de forzarnos a salir como de forma express de algo que uno no puede controlar. Las emociones no se controlan. Cuando uno no es profesional de la conducta, ¿qué tan importante es escuchar? Porque hay una tendencia casi humana de uno, que usted lo acaba de decir, si el amigo está deprimido, tú llegas, ¿qué vaina? Vámonos para la zona, uno traga una vaina, eso es humano, es una tendencia a, ¿no? Y quizás sería importante escuchar las bondades del escuchar en el mundo de la psicología. Es una de las principales herramientas terapéuticas. A veces las personas creen que el trabajo de los psicólogos es como, no sé, un conjunto de técnicas muy sofisticadas que uno aprende en la universidad, y en parte sí, o sea, la ciencia ha avanzado mucho y tenemos muchas herramientas bastante complejas, pero las más sencillas son las que los estudios incluso siguen demostrando que son las que más contribuyen a un tratamiento exitoso. Saber escuchar, saber ser empático, saber respetar la diferencia del otro con respecto a mi vida. Atención. Esas son las herramientas que hacen a un buen terapeuta. Yo se lo comparto a mis estudiantes todo el tiempo, independientemente de qué sea la clase, siempre tocamos eso, porque uno en su afán de formarse quiere como que le enseñen cómo lo hago, cómo aplico esta técnica. Es ser persona Pero me primero. refería ya no solo al terapeuta que utiliza el escuchar como una de sus herramientas. Yo me refiero a ese relacionado al padre, al amigo, al novio de esta muchacha que está triste, tal cosa. Destacar un poco la importancia del escuchar, ya no solo como parte del profesional que juega con esa y otras terapias, sino para ese padre que está escuchando a su hijo y la tentación es otra. Tratar de recordar para qué yo estoy teniendo esa conversación con mi hijo, con mi novia o con esa persona querida para mí. Lo estoy haciendo para apoyarle y recordar que la persona necesita apoyo en su realidad, no el apoyo que satisface mi deseo, me deja tranquila a mí, porque a veces eso es lo que pasa, como se siente incómodo para mí y yo creo que lo que puede ayudar es empujarte a hacer algo porque eso me da alivio a mí. Pero quien necesita apoyo es el otro. Entonces, la escucha me permite entender qué necesita el otro. Si yo me apresuro a hablar, a hacer algo sin escuchar primero, entonces estoy respondiendo muy probablemente
a lo que yo necesito, a lo que yo creo y no a lo que mi ser querido necesita de mí. Usted mencionó el dolor y siempre que hay una pérdida eso es lo primero, esa es la manifestación del afecto. La manifestación diferente del dolor en las clases sociales. Si es una persona educada, pues lo toma de una manera. Si es una persona con poco nivel de escolaridad, lo toma de otro. Desde el punto de vista psicológico, esa interpretación por cómo es una y cómo es la otra. La gente se tira al piso, ¿cómo ustedes lo analizan, ese fenómeno? Lo vemos desde el punto de vista de la influencia de la cultura. O sea, cómo hemos aprendido a expresar nuestras emociones depende mucho de nuestro contexto, de lo que en nuestra realidad social y cultural se nos ha enseñado sobre cómo podemos gestionar eso. Entonces, el estrato social y el nivel de escolaridad influye en qué herramientas ha tenido la persona para saber expresar lo que siente y lo que piensa. Y también... En los barrios te dicen, ese hombre no lo quería nadie. Yo no vi a nadie llorando ahí. Exacto, porque han aprendido... Hizo nada. Lo enterraron y nadie hizo nada. Esa es parte de la cultura. Exacto. En esa cultura, en ese espacio, en ese contexto, expresarlo de forma explícita, llorar, gritar, se ve como una manifestación genuina de dolor. Lo mismo pasa si nos vamos a otro contexto. Tal vez la interpretación que se le da a ese llanto desesperado, a esos gritos, es otra. Se le da tal vez una connotación negativa, pero ni una ni la otra son la verdad y punto. Son verdades distintas. Y eso es lo que tenemos que aprender, que cada persona lo va a expresar diferente dependiendo de cómo ha aprendido a gestionarlo y que porque yo lo vea desde afuera de una manera, no quiere decir que esa es la realidad de esa persona. Tal vez yo lo veo muy retraído, muy serio, no ha llorado y pienso, pero esta persona ya está bien o no le duele o qué mal hijo es, pero no sabemos lo que está pasando por dentro de esta persona y esa es la única forma que tiene en el momento de vivir la realidad difícil que le ha tocado. Lo del agradecimiento, doctor. O sea, si tu familiar de una edad muy avanzada fallece en la paz del Señor, entonces es más fácil para ti, y tú has estado durante todo ese tiempo, todos esos años acompañándolo, es más fácil. Que a veces ocurre lo contrario con las personas que por una ley de vida tuvieron que emigrar y de repente tú venías a ver a tu familiar cada 3 años. El día que muere y tú vienes, tú estás devastado porque tú no pudiste. Entonces, a veces la gente no entiende esa parte. En el acompañamiento al afectado, aparece gente que entiende que insistiendo en el lamento por la pérdida, como que da una muestra de solidaridad más efectiva. ¿Cómo usted interpreta eso? Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Digo yo, si perdió a alguien, entonces hay una persona que está acompañando a un afectado y entonces como que le insiste, caramba, tan bueno que era. O sea, una insistencia permanente en eso. Bueno, ahí pudiéramos también verlo desde el punto de vista de que esta persona tal vez no procesa lo que ha sucedido de manera que pueda ser el mejor acompañante para quien está en duelo. Hay personas que tienen muchas dificultades para vivir las emociones dolorosas, o sea, la tristeza, la rabia, y se desbordan. Aunque la pérdida no sea tan significativa para ellos en particular, el vivir o sentir la tristeza se hace de manera profunda. O sea, son personas que si sienten enojo es rabia o ira. Si sienten tristeza es un dolor desgarrador. Entonces, cuando conectan con esa emoción por el dolor del otro, su respuesta es muy desbordada. Y probablemente esa persona necesita tomar conciencia de cómo vive sus emociones y saber que primero necesita gestionarlas, aprender a gestionarlas para poder ser un apoyo para alguien que tal vez sí necesita la empatía y el reconocimiento de wow, qué difícil es tu situación,
pero que también necesita a alguien que le ayude con lo que en ese momento se le hace difícil. Y si yo estoy desbordada también, yo no voy a poder brindar ese tipo de ayuda. Claro, O sea, una persona que está en medio de su duelo necesita a alguien que le resuelva hasta qué va a comer ese día. Sí. Porque no tiene cabeza para eso. Entonces, si yo Exacto. también estoy desbordada, tal vez yo no soy la persona que le pueda ayudar. Hoy nosotros conversamos con Perla Navarro. Ella es psicoterapeuta, especialista en crisis y trauma, pérdidas de distintas índoles. Lo subrayo porque muchas veces estamos buscando a alguien que específicamente pueda ayudar a una persona y se nos pierden de la vista los especialistas en este tema, que no es tan fácil. Abuso y maltrato y situaciones de emergencia ante desastres y catástrofes. ¿Qué sucede? Antes de hacerle la pregunta, muchas veces nosotros lo que trabajamos en comunicación de crisis, si sucede una situación en la empresa o que debemos acompañar como parte del protocolo de acompañamiento, muchas veces necesitamos un especialista como Perla para que vaya actuando con recursos humanos, con la familia, mientras nosotros atendemos y damos respuesta ante los medios y eso. Entonces, Perla, eres fundamental para que nosotros resolvamos muchas cosas. Para servirles. Mi pregunta, ¿cómo lidiamos con estos temas desde que el chiquito o la chiquita va al colegio, a la escuela, desde pequeñín, para que la rabia, la ira, la frustración, la tristeza, posteriormente como un ciudadano incorporado y adulto, pueda manejarlo de una manera efectiva o asertiva? Importante, si yo como papá o como mamá no he aprendido a gestionar las mías, me toca primero aprender a gestionar las mías para poder modelar con el ejemplo a ese niño o esa niña cómo hacerlo. Algunas pautas básicas, validar siempre las emociones. Nuestro, como ¿Qué primer... ¿Qué es validar? validar, doctora? Dar el mensaje de que está bien sentirse así. Por ejemplo, si el niño se enojó porque le quitaron un juguete, cualquier persona se enoja si le quitan algo que quiere. Claro. Lo que no siempre es válido es cómo yo expreso ese enojo. Entonces, No, perdóneme, antes te metían y te decían, no llores. No, cojo yo, pero tú me estás dando como que no llores. Me quitaste mi Exactamente. Hombre, no No llores. llores, no. Pero ven acá. si el niño se da o porque estaba haciendo una travesura, se dio un golpe y llora, entonces le dicen, no llores si no quiere que te dé una razón válida para tu llorar. ¿Mm? Entonces, sin querer, muchos padres, muchas madres, le están dando el mensaje ahí implícito a ese niño de, tú no tienes por qué sentirte triste, o tú no tienes permiso de sentirte triste o de sentirte enojado. Y eso crea un conflicto de base, de que ese niño o esa niña, desde que siente en su cuerpo, que es donde sentimos las emociones, esa señal de ese nudito en la garganta o ese calor cuando uno siente la rabia, aprender a rechazar eso y busca formas de reprimirlo. Las emociones que se reprimen crecen en intensidad y cuando se expresan son peligrosas. Pero esa era todavía, Eso porque es subsiste, una práctica muy dañina, pero que se ha ido superando, y la pregunta mía va en cuanto al dónde está el punto intermedio, porque de unos padres que que un pescozón a tiempo resolvía un problema, ¿lo veo? Un boche, un cállese la boca, usted cállese la boca y dígame dónde usted estaba, porque había esas contradicciones de una madre. O sea, cállese la boca y dígame dónde usted estaba. Como decía mi abuela. Oh, pero por Sí. Dios. Entonces, ese mundo que ha ido pasando, ha Sí. ido dando paso a otro mundo que también tiene sus extremos. Porque ahora la gran preocupación es qué hacer con un muchacho que los padres lo han protegido tanto que no le han dejado tener frustraciones. Por ejemplo, todo se lo resuelven, el niño no puede ser castigado porque se va a traumatizar. Entonces, de repente, el muchacho llega adolescente y hasta adulto Un monstruo. y que no sabe qué hacer con su vida. Un monstruo. Porque los padres no le dieron la oportunidad. Un poco renegando de esa educación del otro extremo. ¿Dónde está
doctora, el punto intermedio en la crianza de hoy? Porque estamos criando tigres que no sirven para nada. Sí, no hemos ido aguantan. de un extremo a otro. Siempre me acuerdo de lo que nos decían nuestros maestros en la universidad. Julián. Amor Mi y abuela. límites. Amor y límite. Amor y límites. Hay que Amor y encontrar... control, como dice Rubén Blaze. No, porque control es opresión O regulación, muchas veces. o sea, Sería regulación. regulación. Me gusta más la palabra regulación. ¿Sabes cómo decía mi abuela, doctora? Un jalón de moño evita una barriga. Doctora, Eso está demostrado Vaya, que no. sí. Está muy demostrado que no. Que En no. nuestro país, con la realidad que tenemos de la tasa de embarazo adolescente, está más que demostrado que no. Exacto. Aunque muchos de nuestros abuelos y abuelas así lo creían, está demostrado que no. Es una combinación entre un trato amoroso y respetuoso, pero teniendo muy claro que los padres y las madres son figuras de autoridad y parte de su trabajo es enseñarle a sus hijos y a sus hijas cuáles son los límites que hay que respetar en la vida, en el trato con el otro, las reglas que hay que seguir. Cuando se va del extremo del que venimos, en donde se justificaba muchas veces el maltrato psicológico y físico, pasar a un libertinaje es muy peligroso y estamos viendo las consecuencias. Entonces hay que encontrar el balance de cómo inculcar disciplina sin recurrir al maltrato. Y hay muchas herramientas para eso si las personas se dejan orientar. Entonces, hay que llegar a la conclusión que el jalón de oreja y el chancletazo no procede. No. No. Pablo Maquini Se fue salió. Pablo. ¿Qué? Se fue Pablo. ¿Por qué, doctora? Explíquenos. ¿Por qué no funcionan? Porque aunque hemos crecido con la idea de que eso no tiene ningún efecto, porque a todos nosotros nos dieron nuestro jalón de oreja y estamos bien, Sí. Y no estamos locos ni nada de eso. No, Eh, ni tiramos Pensamos piedra. que estamos bien. pensamos que estamos bien, pero no nos damos cuenta de cómo justificamos muchos actos de violencia que vemos. Cuando vemos un Sí. acto violento nos preguntamos qué hizo esa persona para merecerlo. Sí. Y Sí. eso No nos sabe. da una pista de cuáles son los mensajes que nosotros tenemos integrados en nuestro imaginario y que no nos damos cuenta. Cuando la persona que más me quiere en el mundo, que me dice que ella es la persona en quien yo debo confiar por encima de cualquiera, que siempre va a estar para ahí, que me ama, que me protege, y esa es la persona que me maltrata, que me da un golpe, algo que sabe que me duele, quedan unidos para siempre, amor y maltrato. Y en nombre del amor, aguantamos el maltrato de muchas personas. El maltrato O es lo en que me nombre quiere. del respeto a la autoridad, aguantamos el maltrato de una pareja, de una familia política, de un jefe o una jefa, de nuestras autoridades como país. Aguantamos el maltrato en nombre del respeto y en nombre del amor. Entonces, por más que nuestra historia haya sido de me dieron mi pecozone y tengo una buena relación con mi mamá, eso es cierto, pero no podemos dejar de ver los efectos negativos de eso. Está demostrado. Doctora, una persona que fue abusada, un hombre, varón, hembra, ¿tiene que tomar terapia? ¿O debe tomar terapia? No debe. O sea, no es una cuestión de deber. Ok. Pero muchas personas lo van a necesitar. Va a depender de cómo ha sido la historia. Cuando el evento traumático sucede, pero hay un contexto protector, o sea, una familia, un entorno que le facilita al niño, a la niña o al adolescente su recuperación emocional, la recuperación de la seguridad, es posible que eso sea suficiente para que se recupere de lo que ha sucedido, también dependiendo de la magnitud de lo que haya sucedido. Pero sí es cierto que muchas personas sí van a necesitar el acompañamiento psicológico para prevenir la aparición de un trastorno psicológico a consecuencia de esa experiencia de abuso. ¿Cómo se maneja? Perdón, Julián, vamos Sí. a hacer un cortecito comercial. Perfecto. Aló. Y vamos a hacer una... Lo adelante. tengo aquí. Ah, ok, Bueno, adelante. hemos localizado al director de la CAS, Disculpe. a Fellito Subreví, con el perdón de la doctora, porque la verdad que nos llamó poderosamente la atención el comentario de Rosario
Medina Gómez sobre el tema de la cloaca en la Correa y Cidrón con Jiménez Moya y ahora Jiménez Moya con Independencia. Agradecemos especialmente que Fellito Subervía nos haya tomado el teléfono, sobre todo porque está de lógicas vacaciones. Sí. Pero es importante que, caramba, se cortó ahora. Vamos a una pausa y cuando lo tengamos. Sí, antes, doctora, yo le quiero hacer una recomendación porque yo tengo que salir un la momento. Doctora, como usted ha hecho tan buenas recomendaciones. A la doctora. Yo le quiero hacer una recomendación a usted. Usted es una mujer joven, se ve que hace tareas en el hogar, no necesariamente la cocina, también. Pero si algo se daña, usted lo arregla, lo construye, lo reconstruye. Ocasionalmente puede ser de herramientas. Usted es una mujer Trato de energía, herramientas, va a doctora. utilizar herramientas. Y si va a utilizar herramientas, y como esas herramientas psicológicas, a nivel físico hay herramientas para construir y reconstruir. Usted va a la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Usted va a encontrar un letrero grande que dice materiales industriales. Es una ferretería completa. Dígale que le enviamos desde aquí de a diario. Buenísimo. Sí. Usted deja el instituto aparte y todo eso. Le mandamos de a diario. Ya tenemos a Fellito. Ahora sí. Fellito, buenos días. Para mí es un placer saludarle a todos ustedes, a Cristian, todos. Gracias. Pablo. Buenos días. Mira, A la orden. Fellito, ¿qué es lo que ocurre con esa cloaca de la Jiménez Moya con Correa y Cidrón? Ahora el problema se ha trasladado a Jiménez Moya con Independencia en la actualidad. ¿Qué tan grave es? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? Es como tú indicas. Eso fue un trabajo que se hizo en gestiones anteriores para poder resolver el problema de la Correa y Cidrón, que es la José Contreras. Sí. Entonces, toda esa tubería vino en un diámetro mucho mayor, se cambió ese tramo. Sin embargo, el tramo de la Winston Churchill, en la Churchill, de la José Contreras a la Independencia, se dejó un diámetro menor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todas esas aguas que vienen de más para arriba de la misma Jiménez Moya, de la Bolívar. Norte a sur, exacto. Exacto. Norte-sur, exacto. Terminan ahí frente a la lotería en una tubería de menor diámetro. Entonces, eso hace que se rebose ese sector de ahí. Y ahí porque no han hecho un trabajo. Nosotros hemos hecho un pedazo por tramo, porque eso hay que hacer la independencia completa, pero ese tramo habría que continuarlo de la Churchill a la Lincoln y continuar ya al final todo el tramo de la avenida Independencia. Y hay planes, y hay planes a mediano, a corto plazo. ¿Cuándo se podría comenzar a trabajar en eso? Lo que estamos haciendo en este momento, a nosotros como gestión no nos gusta, pero un paliativo, vamos a decir, es con los camiones hidrosuccionadores. Sí. En esa área le ponemos los equipos y limpiamos paliativamente, pero te dura un mes, 2 meses, dependiendo del... ¿Y eso cuándo arrancan a resolverlo ustedes, más o menos? Eso es parte del proyecto de solución del drenaje sanitario y pluvial de la ciudad. Pero ¿tiene fecha aproximada? En el plan. ¿Tiene fecha aproximada para que la gente tenga una idea? No tiene fecha. Una fecha porque al final eso es parte de la solución del drenaje sanitario y pluvial, como te dije anteriormente. Buen día, Fellito. Eso que se me olvidó decirles. Sí. Están conectados las aguas pluviales, eso se rebosa. Okay. Nosotros hemos ido resolviendo un paliativo, pero no es solución definitiva. Okay. Julián Roa te habla. Buenos días, Fellito. Esa línea de la Independencia termina en el emisario que está ahí frente al San Jerónimo, ¿no era? Bueno, no es un emisario, es el tubo, vamos a decir, la línea que termina en el borde del mar. Okay. El emisario es el que va desde la orilla del mar, de la ciudad, a los 300 metros afuera. Es un emisario. Okay. Exacto.
Bien, no, eso es Bien. tal Pues cual no, yo había dicho. Muchísimas gracias, Fellito, por acceder a Gracias esta por esas conversación. atenciones tan a tiempo. La promesa de... Y ojalá, Fellito, que cuanto antes se pueda iniciar por lo menos esa solución, que yo sé que es paliativa, porque esto es un problema más grande, más general, que de miles de millones de pesos, pero ojalá que se pueda cuanto antes ese paliativo. Y muchísimas gracias por acceder a esta conversación. Nosotros le hicimos. Siempre tú. Muchísimas gracias. Va a agradecerlo, Muy sea bien. Dones. En este momento no tenga una respuesta positiva. Muy bien, muy Bueno, bien. no, pero gracias por dar la cara. Atención, funcionarios. Así es que se debe actuar, porque usted no es más que un servidor público. Entonces, si lo llaman de un medio de comunicación para que usted explique, incluso cuando no tiene buenas noticias, porque no hay una solución, él no ha dicho que mañana se va a comenzar, no, se está trabajando para... Pero lo importante en esto es la cultura del servidor público que tiene que dar la cara y explicar las cosas. Muy bien hecho, Fellito. Sí, tú poca no siempre la pero a veces tienes ese momento de suprema lucidez. Vamos a la pausa.